En este video tutorial aprenderemos a configurar y a utilizar el módulo de contabilidad. Lo primero que tenemos que hacer es revisar el plan de cuentas que está configurado o que debemos configurar en el sistema. Para ello nos vamos a dirigir al módulo Contabilidad, Plan de Cuentas. Como pueden notar en la imagen, el sistema cargará los planes de cuenta que están configurados por defecto. En caso de que ustedes vayan a usar por primera vez el módulo de contabilidad, aparecerá en blanco. Pueden solicitar en soporte de Dinamia que se les importe un plan de cuentas por defecto, que es el que se ha usado normalmente en la contabilidad en general aquí en Colombia, o ustedes mismos pueden crear el plan de cuentas de acuerdo a los parámetros contables que deseen manejar. También puede tener la opción de ingresar los planes de cuenta directamente desde un archivo plano de Excel. En caso de que ustedes tengan un plan de cuentas desde otro sistema o en un Excel diferente, simplemente lo pueden importar dándole clic a este icono que dice importar PUC. A continuación seleccionamos el icono de la flecha y le damos la opción descargar formato. Aquí lo importante es lo siguiente: código y nombre. En este caso sería lo único importante o necesario para importar los planes de cuentas o los planes únicos de cuentas, es decir, el código, el nombre y ya lo que es la categoría o las otras características que solicita el archivo de Excel es opcional. Después de eso, nosotros seleccionamos el archivo de Excel que ya hemos descargado, editado y guardado, lo cargaremos acá en el sistema y procesaremos los cambios. Confirmaríamos y aquí aparecerían ya todo el plan de cuentas importado. Como pueden notar, cada cuenta tendrá su subcuenta dependiendo de cómo lo haya configurado y en ella se mostrará el respectivo código contable al que pertenece cada plan de cuenta. Después de configurar el plan de cuentas, el siguiente paso es configurar qué formas de pago se van a manejar en cada cuenta contable. Para eso nos vamos a dirigir a Contabilidad, Configuración y vamos a dar clic en la opción Formas de pago. Aquí el sistema mostrará todas las formas de pago que actualmente el sistema de Dinamia maneja, como efectivo, tarjeta de crédito, entre otros. Acá lo único que tenemos que hacer es seleccionar la forma de pago, darle clic en el icono editar y colocar el número de la cuenta contable que queremos asociar con esa forma de pago. Después de eso le daríamos guardar y ya el sistema mostraría a qué cuenta contable está asociada cada forma de pago. Con estas dos configuraciones iniciales ya incluso podríamos empezar a realizar comprobantes de manera manual. La opción de crear comprobantes manuales es con el fin de tener algunos que tal vez no están en lista, pero lo útil sería usar los que ya se han creado previamente o importado al sistema. Para ello únicamente tenemos que dirigirnos a Contabilidad y dar clic en la opción Nuevo comprobante. Y aquí podremos crear los comprobantes de manera manual. Ahora, otra función que tiene el sistema contable es cargar los saldos iniciales. La primera forma es creando el comprobante manual como se ve aquí en la imagen desde la opción Nuevo comprobante. Y la otra opción es dirigirnos al módulo Contabilidad, Configuración y seleccionar saldos iniciales. Lo que hace básicamente acá el sistema es mostrar por cada cuenta cuál es el saldo que necesita cada una de las cuentas que están aquí en el sistema. Y la manera en las que se ingresan es muy sencillo, simplemente se ingresan los saldos de resultados y luego se ingresan los saldos de balance. Y también se seleccionan los saldos auxiliares, como pueden notar aquí en la imagen, y colocar los respectivos totales. Y cualquier saldo que se vaya agregando en estos espacios se van a ir sumando al total del saldo que se está realizando. Es decir, lo que se va ingresando, por ejemplo, en caja general, en caja, va a ir quedando en el total del saldo general. Ahora, otra forma también de poder cargar esos saldos es dándole clic aquí al icono importar.
De igual forma, como se hizo con el plan de cuentas, se puede seleccionar o descargar un formato de Excel en el que va a aparecer 3 columnas, código, nombre y saldo, y desde el Excel se pueden importar aquellos saldos para tenerlos ya configurados previamente en nuestro sistema. Debemos tener en cuenta que los códigos de las cuentas que vamos a ingresar ya deben estar previamente creados en el sistema contable de Inamia. Ya teniendo importados toda la información, se procesa y ya lo que hace el sistema es mantener lleno todos estos saldos y estos espacios que están aquí en blanco con la respectiva información. Ahora, es muy importante que cuando ya tengamos todos estos saldos ingresados y ajustados, toda la información que aparezca tenga que coincidir con los totales que aparecen en la parte final de los saldos. Es decir, que el total de activos, pasivos y patrimonio sea iguales y que obviamente aquí la diferencia sea 0. Ya después damos guardar saldos iniciales y el sistema automáticamente generará un documento o comprobante de saldo inicial. En ella simplemente confirmamos o exportamos y listo. De esa manera ya la contabilidad quedaría al día de acuerdo a cómo tengan los saldos de cuenta. Ya a partir de ahí podemos crear entonces los comprobantes manuales que habíamos explicado hace un momento. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la fuente, el número de fuente, la fecha, un concepto, un número de documento, un centro de costos previamente ya creado, un tercero y la sucursal. Ahora, aquí en la cuenta simplemente es seleccionar el plan que está seleccionado aquí en las filas, el plan de cuentas que ya se ha creado. Y aquí vamos a ir colocando los valores, ya sean de débitos o de créditos. Y estos van a ir cargándose acá en el sistema. Vamos seleccionando y a medida que vayamos seleccionando, el sistema va a ir haciendo la suma. En caso de que queramos agregar otra fila para este comprobante, simplemente le damos aquí agregar fila y vamos seleccionando los otros conceptos o cuentas contables y estos se van a ir agregando de acuerdo al débito o crédito que queramos hacer. Igualmente podemos seleccionarle como opción un tercero y un centro de costos. Aquí lo importante es asegurarnos que todo lo que estemos ingresando esté totalmente cuadrado o ajustado como debe ser. Entonces vamos agregando estos dichos comprobantes y aquí el sistema va a ir haciendo la respectiva suma y ajuste. Si en caso de que queramos quitar una de las filas de nuestra lista, simplemente lo que tenemos que hacer es, si no lo vemos aquí a la mano, desplazarnos y darle el icono de la caneca o el icono rojo para poder eliminar dicha fila. Ahora, ¿qué son estas fuentes que habíamos mencionado hace un momento? Estas fuentes lo que hace es un código que hace agrupar los comprobantes y el sistema por defecto crea una sola fuente donde podemos ver precisamente esas fuentes. Aquí desde configuración, en contabilidad, configuración, fuentes. Desde aquí podemos editar o crear las fuentes que necesitemos. Y si por ejemplo nos vamos aquí a contabilidad comprobantes, el sistema nos va a cargar los comprobantes que hemos generado y van a mostrar a qué tipo de fuente pertenece, que son, por decirlo así, aquellos grupos de cuentas que están asociadas. Pueden haber fuentes para códigos de fuentes para las ventas, otras para el inventario. Eso va a depender de cómo queremos clasificarlas y obviamente agregar ahí aquellas cuentas que queremos que se manejen directamente desde una fuente. Por ejemplo, si queremos crear una fuente, simplemente, como mencionábamos, damos clic aquí en nuevo, colocamos el nombre de la fuente que queremos crear, por ejemplo, nómina. El consecutivo iría en 0, la idea es que la longitud sea de 5 dígitos y el formato sería nombre y el consecutivo, es decir, que al momento de generar una fuente y generar obviamente un comprobante, este formato usaría el nombre y el número del consecutivo de esta respectiva nómina que se realice. Por tanto, cuando se genere, simplemente aparecería el nombre nómina y el número que sería a partir del que se empieza a hacer el consecutivo. Ahora, si sencillamente no queremos usar el nombre nómina, sino de pronto un formato, un prefijo, simplemente podemos colocar aquí NM
o cualquier otro prefijo o nombre que queramos para que aparezca al momento de generar ese formato. Lo importante de todo esto es que siempre en el formato siempre esté el consecutivo. Siempre va a ser necesario y es importante porque de esa manera vamos a asegurarnos bien cuáles son los respectivos consecutivos que se manejen. Después de agregar toda esta información le damos guardar y ya se ha generado la fuente. De esa manera, cuando vayamos a crear un nuevo comprobante, ya este va a aparecer precisamente aquí en los números de fuentes que ya hemos creado, como pueden notar. Desde el módulo de contabilidad también tenemos otras funcionalidades. Tenemos la opción de poder mirar informes y ver el libro diario, que es precisamente un informe, el detalle de todos los comprobantes que se hayan generado dependiendo del rango de fechas que queramos filtrar o ver. Se puede buscar de manera manual o de manera que el sistema lo genere, y lo que hace el sistema básicamente cuando nosotros hemos ingresado información contable al sistema es organizarlos aquí en un informe por fecha. También nos puede mostrar el día y los detalles de dicho comprobante, es decir, en los resultados que ustedes generen, el sistema va a mostrar aquí los resultados y los detalles de este. También contamos con un informe de balance general, estados de resultados, solo que en este caso el informe de estados de resultados muestra los informes de ingreso y egreso, costos y utilidades calculadas. Obviamente con toda la información que se ha generado a partir de las cuentas y los módulos contables. También tenemos el informe de balance prueba por tercero, que es un balance general, pero se puede filtrar ya sea por cuenta o en este caso por tercero, es decir, nombre de persona o tercero seleccionado, y se puede generar un filtro en base al tercero. Estos balances que se generen pueden ser exportados a una plantilla de Excel. Esta sería la configuración inicial del módulo de contabilidad. Ahora vamos a explicar cómo asociar los módulos que tenemos en nuestro sistema con las cuentas contables de tal manera que se generen de manera automática, sobre todo en la parte de inventario, compras y ventas. Este método que vamos a explicar aplicaría obviamente para aquellos módulos que manejan cuentas contables. Por ejemplo, para asociar precisamente una cuenta contable a uno de los módulos que usamos, simplemente tenemos que irnos, en este caso vamos a usar por ejemplo el módulo ventas, a ventas, maestros, tipo de ventas. Aquí el sistema mostrará todos los tipos de ventas que tenemos actualmente generados y que se usarían al momento de facturar, como factura, cotización, remisión, etc. Simplemente vamos a seleccionar los tipos de venta que sí o sí requieren de generar comprobantes contables. En este caso, por ejemplo, si tenemos factura electrónica, factura post, entre otros. Entonces seleccionamos el tipo de venta, le damos clic derecho, editar, y en la parte inferior vamos a encontrar una opción que dice contabilidad. Aquí es muy importante que tengamos esta opción activada, autogenerar comprobantes. Y de acuerdo al plan de cuentas que tengamos configurado, simplemente vamos a agregar el número de aquella cuenta en cada una de estas secciones y asociarle una fuente de las que ya estarían previamente creadas, de tal forma que el sistema tomará precisamente cada código contable o cada código del plan de cuentas para autogenerar el comprobante de factura en este caso. A partir de aquí simplemente guardamos cambios y ya el sistema empezará a generar todos los comprobantes de manera automática. Estos comprobantes se generan simplemente aquí desde el módulo de contabilidad. En la opción de comprobantes podemos darle autogenerar, seleccionaremos el tipo de origen, en este caso, qué tipo de origen queremos generar precisamente el comprobante. Después de ello, seleccionaremos el tipo de venta, en este caso dependiendo del tipo de comprobante que queremos generar, qué tipo de proceso y las fechas para que generen dichos comprobantes, y también tenemos la opción de seleccionar la fuente y darle continuar.
De esta manera, acá el sistema automáticamente cargará dichos comprobantes que se pueden precisamente visualizar, generar en PDF y en otros formatos. Ese mismo proceso de configurar de que se autogeneren los comprobantes lo podemos hacer también en el módulo de compras desde maestros, tipos de compras, donde también seleccionaremos el tipo de compra y en ella también vamos a encontrar la opción de contabilidad y la opción de autogenerar comprobantes y colocar precisamente la cuenta de acuerdo a los detalles y la cuenta del proveedor. Ahora, en algunos casos, no todos los tipos de ventas pueden usar un tipo de cuenta contable o el mismo tipo de cuenta contable para un producto. Entonces podemos precisamente configurarle una cuenta contable a los productos que vamos a usar en la facturación. Para ello, una alternativa es hacerlo mediante la categoría o la línea de los productos. Esto se realiza directamente desde el módulo de inventario, maestros, líneas o categorías. En este caso seleccionaríamos la línea a la cual queremos configurar o asociar a una cuenta, le damos clic en editar y en la opción de contabilidad le colocaríamos la cuenta contable y de una vez podemos colocarle un número de cuenta de costos y cuenta de activos. Se ingresaría la información, por ejemplo en este caso cuenta contable para ventas, cuenta de costos que se usaría en este caso para las compras y la cuenta de activos que se usaría para los comprobantes de los costos de inventario, es decir, generar el comprobante del costeo de inventario. Después de ingresar esta información, guardaríamos los cambios y seleccionaríamos cada línea o sublínea en caso de que tengamos sublíneas y editaríamos con la configuración de su respectiva cuenta contable. Ahora, tengamos presente que si no configuramos ningún tipo de cuenta contable en la línea, el sistema tomará el que se configuró por defecto previamente en el tipo de ventas, aquí en el módulo de ventas, maestros, tipo de ventas. Otra función que debemos activarle la cuenta por defecto, la cuenta contable, sobre todo para el módulo de ventas, tiene que ver con los impuestos. En el módulo de ventas, maestros, impuestos, vamos a encontrar los impuestos que actualmente maneja el sistema. Podríamos crear otros tipos de impuestos y a su vez configurarlos. En este caso, los que ya tenemos creados por defecto, simplemente le vamos a dar editar y en editar también vamos a colocar la cuenta contable, la que se usaría para el tipo de compras y también la que se usaría para las cuentas. También tenemos la opción de generar o asociar cuentas contables a los conceptos de inventario que usamos, sobre todo para aquellos clientes que tienen empresas donde usan órdenes de servicio y usan algunos conceptos de ellos. Estos están aquí ubicados en inventario, control, conceptos de inventario. Selecciona, en este caso, el concepto, le da a editar y en la parte de contabilidad también podemos darle a autogenerar. Esto sí debe tener recomendablemente su propia fuente que previamente creada se seleccionaría y la cuenta de costos y cuenta activos. De esa manera también podemos utilizar los conceptos del inventario asociados a los movimientos de inventario que hagamos. Tengan en cuenta que cuando un sistema no toma, obviamente la contabilidad de un concepto de inventario, por ejemplo en caso de una venta, la tomará como hablamos hace un momento directamente del tipo de venta o de la línea o depende de cómo esté configurado. También hay un módulo del cual se puede manejar muchas transacciones de caja y movimientos y que de hecho debe ser necesario en caso de que quieran asociarlo obviamente a la contabilidad del sistema y es el que se encuentra en el módulo de tesorería. Estamos hablando de los movimientos de caja. Los movimientos de caja algunos se generarán por defecto que son las que se hacen por ventas o por facturación. Por tanto, ese tipo de ventas ya tienen asociada su cuenta contable. Lo mismo aquellos movimientos de caja que están asociadas a las compras. Pero hay otros tipos de movimientos que son de otro uso diferente, como por ejemplo pago de servicios, gastos, entre otros, y tienen que estar asociados precisamente a la contabilidad. Y por tanto, no se requiere de generar una factura de compra o generar una factura de venta para que se genere precisamente esa cuenta contable.
El sistema Dynamia permite, mediante conceptos de caja, poder asociar una cuenta contable dependiendo de qué tipo de concepto y también dependiendo a qué tipo de cuenta lo quiera asociar, y de tal forma que cuando usted genere movimientos de caja con el concepto deseado, este genere su cuenta contable. Para ello vamos a dirigir aquí a caja, conceptos de caja, y aquí van a aparecer tanto los conceptos del sistema como tal vez los conceptos que ustedes previamente han creado o pueden crear. Al momento de crear o de editar un concepto de caja, simplemente seleccionamos aquí el icono de editar y acá el sistema nos mostrará en la parte inferior la contabilidad y podemos asociar las respectivas cuentas que queremos utilizar en ese concepto. Después de que nosotros hayamos hecho pues las respectivas cuentas, agregado las respectivas cuentas, simplemente cada vez que vayamos a hacer un movimiento, ya sea de entrada o de salida de caja, con alguno de los conceptos configurados, el sistema generará su respectiva cuenta contable. De esta manera ya podría decirse que el sistema generará los comprobantes contables de los módulos que más usaríamos y los más importantes al momento de generar un informe. En caso de que deseen saber más información respecto al manejo precisamente del módulo de contabilidad y otras funcionalidades que a futuro se van a ir agregando, nos pueden contactar mediante el icono aquí de soporte, en el cual pueden solicitarlo mediante un correo electrónico o mediante asistencia vía WhatsApp, y con gusto nuestros técnicos se encargarán de ayudarle con las inquietudes que les surjan.